Hoy, en esta fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, vamos a encontrar dos misas, la misa de, de la vigilia, la misa vespertina de la vigilia y la misa del día. Vamos a compartir la lectura de la misa del día. Vamos a compartir la palabra de este día, que es y será siempre palabra de vida. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llama desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado inútilmente, he gastado mi fuerza. En realidad mi causa estaba en mano del Señor, mi recompensa la tenía Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que sea mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me ha formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabe mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocía plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me ha formado maravillosamente. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo le dijo a los judíos: hermanos, Dios le dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Yesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuanto temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando su vecino y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndole: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre.
¿Cómo quería que se llamara el niño? Él le pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ellos se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decía porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia está celebrando la Natividad de San Juan Bautista. Y la iglesia solamente celebra el nacimiento, 3 nacimientos: el nacimiento de Jesús. Hoy, dentro de 6 meses, vamos a estar celebrando el nacimiento de Jesús, el nacimiento de la Virgen María y el nacimiento de San Juan el Bautista, porque a todos los santos se les celebra es el día de su muerte, el día en que ellos ven culminada su vida con el premio del cielo, el día en que ellos se encuentran cara a cara con Dios, porque esa es la vida eterna, ver al Padre y al Hijo tal cual es. Por lo tanto, a los santos se les celebra siempre es el día de su muerte, el día que se encontró o se encontraron con la eternidad, el día que se encontraron con Dios, el día en que comenzaron a vivir la felicidad. Pero solamente a 3 se les celebra el nacimiento: a Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso; a María, la Virgen, la Madre de Jesús; y a San Juan el Bautista. Y hoy en el Evangelio nos relata cómo fue ese nacimiento de Juan el Bautista. Y nos dice, cuando leemos nosotros el Evangelio, nos relata cómo fue cuando quedó encinta Isabel, cuando Zacarías recibió la noticia estando en el templo, cómo Zacarías dudó, quedó mudo, porque cuando el ángel Gabriel le dijo que Isabel iba a dar a luz, él no creyó. ¿Y no creyó por qué? Porque ya su mujer era una mujer mayor, él era un hombre mayor, y era naturalmente imposible que eso sucediera, pero para Dios no hay nada imposible, porque Él es el Todopoderoso. Pero dudó y quedó mudo, y Isabel quedó encinta, y cuando llegó el momento, que es lo que hoy nos relata el Evangelio que acabamos de escuchar, dio a luz al niño, es decir, a Juan el Bautista. Y llevaron al niño 8 días después a circuncidar al niño, y le querían poner Zacarías como su padre, ya que era su único hijo, y pues en ese tiempo había la costumbre de colocarle el nombre del padre, y así pues el nombre del padre pues se mantuviera vivo en esa familia de generación en generación. Y pero ¿qué pasó? La mamá dijo: no, su nombre es Juan. Y ellos dijeron: pero ningún pariente se llama así. Le preguntaron a su padre cómo quería que se llamara el niño. Él le pidió la tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y nos dice que todos se quedaron maravillados. Y en ese momento a Zacarías se le soltó la lengua y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. Y el niño pues estuvo en el cuidado de su papá Zacarías, de su mamá Isabel, en esa familia santa, y tuvieron la educación de esa familia santa, y fue creciendo con esa fe de esa familia santa. Qué importante que en la familia los padres tengan esa fe para que su hijo vaya creciendo en la fe, para que sus hijos vaya fortaleciéndose en la fe.
Y cuando ese hijo o esa hija de esos padres que fueron hombres de fe, un papá de fe, una mamá de fe, que le enseñaron a sus hijos qué es lo bueno, qué es lo malo, que le enseñaron a sus hijos el amor a Dios, que compartían y la palabra de Dios con sus hijos, que iba cada domingo con sus hijos a misa, que se confesaban y sus hijos lo veían practicando ese acto de humildad, que veían a sus padres practicando la caridad y con todo ese caudal de buenos ejemplos, pues esos niños cuando lleguen a hombres y a mujeres serán esos buenos cristianos, cosa que hoy no falta en esta vida. Hoy la sociedad que vivimos está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque los padres están lejos de Dios y no le enseñan a sus hijos a vivir la fe, no le enseñan a sus hijos de pequeño a amar a Dios, no le enseñan a sus hijos de pequeño de que tenemos un Dios que ve cada cosa que nosotros hacemos, no le enseñan a sus hijos a practicar la caridad, no le enseñan a sus hijos a que tiene que purificarse su alma con el sacramento de la confesión, no le enseñan a sus hijos que cada domingo tenemos que ir a misa para alimentar nuestra alma, sino viven un mundo, una vida lejos de Dios, que por eso nos encontramos con un mundo que está como está, un mundo lejos de Dios, un mundo que se ve infinidad de cosas en la familia. ¿Por qué? Porque en la familia, donde es y debe ser nuestro primer templo, nuestra primera iglesia, no nos estamos encontrando que muchos de los padres pues no tienen esa fe en su corazón, muchas de las madres no tienen esa fe en su corazón y no se preocupan que sus hijos la tengan, bautizan a sus hijos, pero no le enseñan a vivir el bautismo, que los hijos hagan la primera comunión, pero ya cuando hacen la primera comunión salieron ya de esto y ya no le interesa qué vida puede llevar sus hijos. Y por eso vemos a muchos jóvenes con corazón de piedra que no le interesa herir a sus padres, no le interesa vivir una vida loca, porque a la final no tiene nada en su corazón y el que nada tiene, pues nada da. ¿Por qué? Porque papá y mamá no se preocuparon desde su casa sembrarle esos valores cristianos para ir sensibilizando ese corazón de piedra en corazón de carne, para que cuando sus hijos lleguen a esa edad adulta sean esos buenos cristianos, responsables, buenos esposos, buenas esposas, buenos trabajadores, responsables con su vida, responsables con su familia, temeroso de Dios, cumplidores con las cosas de Dios y también buenas personas, servidores y también que sepan ayudar al prójimo, porque de pequeño los padres le sembraron esa semilla. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista tuvo esos papás que le fueron enseñando todos esos valores y cuando llegó el momento de comenzar su trabajo, pues vemos a Juan el Bautista, aquel hombre totalmente entregado, aquel hombre que de su hogar desde pequeño se encontró con esa fe que le dio sus padres y luego vivió esa fe. El último profeta del Antiguo Testamento lo veremos cómo estaba totalmente enamorado por las cosas de Dios y cómo estaba esperando al Mesías. Una vez lo quisieron confundir, preguntándole que si él era el Mesías, él estaba muy claro, dijo, no, yo no soy, detrás de mí viene alguien más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatarle las trenzas de sus sandalias. Es decir, cuando una persona tiene fe, sabe a dónde está parado, sabe cuál es el camino, porque la fe lo lleva a estar muy claro, a tener muy claro sus conocimientos, lo llena también de sabiduría, de entendimiento, para saber quién es y qué es lo que debe hacer y cómo lo tiene que hacer. Juan el Bautista, el gran profeta, aquel que presentó a Jesús cuando dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, pues también nosotros necesitamos de hombres y mujeres que sepan presentar a Dios en medio de esta vida, con su vida, siendo testigo y testimonio de una vida para llevar a otros al encuentro con Dios, como lo hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista llevó a mucho y preparó a mucho, le arregló el terreno al Mesías, por eso es el precursor, le arregló el terreno al Mesías, llevó mucho al encuentro del Mesías,
preparó muchos corazones para que cuando llegara Jesús encontrara muchos corazones bien dispuestos para recibir su buena nueva, para recibir sus enseñanzas. Y por eso necesitamos de esos hombres y mujeres que sepan presentar a Jesús a los niños, a los adolescentes, a las personas, y que sepa también tocar corazones para que así, de esa manera, se fortalezca la fe de un pueblo, de una nación. Pero necesitamos de esos Juan Bautista, hombres y mujeres, que esté dispuesto a presentar a Jesús como ejemplo de vida, que esté dispuesto a presentar a Jesús como el camino, como la verdad y la vida, que ustedes y yo tenemos que vivir acá, mientras vivamos acá en la faz de la tierra. Hoy que la iglesia celebra el nacimiento de Juan el Bautista, veamos en Juan el Bautista un ejemplo para vivir, un ejemplo para mirar, un ejemplo para nosotros compartir. Ese Juan el Bautista que Jesús dijo, no ha nacido de hombre, de mujer alguna, un hombre más santo que Juan el Bautista. Pues también nosotros venimos de una mujer, también nosotros podemos llegar a ser santos, pero para ello tenemos que caminar, andar un camino, pero necesitamos que nuestros padres nos ayuden. Y como le dije en la reflexión, necesitamos de papá, de mamá, lleno de fe, que ayude a sus hijos a que sean hijos de fe, para así de esa manera cambiar un mundo que hoy día lo vemos en muchos lugares, un mundo un poco loco, un mundo lejos de Dios. Y cuando el mundo está lejos de Dios, o cuando estamos lejos de Dios, viviendo lejos de Dios, pues vamos a estar un poco locos con nuestra vida, totalmente desubicados. Pidamos al Señor que nos ayude, pidámosle al Señor que haya mucha familia que sepan vivir la fe. Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.